etcétera. Yo creo que me estoy enrollando mucho. No, perfecto. La verdad es que es muy interesante, ¿no?, ver cómo se han encarado determinadas escenas. Esto de la cámara en mano, que bueno, es uno de los caballos de batalla del programa, pues la forma de llevar cámara en mano es en la modernidad. plano que hay en la película de cámara en mano. Y se nota. Sí, además es una película, como tú has dicho, que está plagada de sutilezas, que también son parte de su misterio, y al final hace de El cónsul de Sodoma una película con mucho encanto. Pero bueno, puedes enrollarte de lo que quieras, que no te vamos a cortar desde luego, porque es muy interesante lo que dices y yo creo que vale la pena. Y nada, usa todo el tiempo que quieras, y si se quedará algo por decir, pues mala suerte, pero puedes explayarte, que estamos encantados. Pero bueno, Siegfried, ¿cuál crees que es el legado actual de Gil de Viedma y su importancia en el panorama cultural en estos momentos? Bueno, yo creo que siempre decimos que es el poeta de la identidad, del paso del tiempo y de la experiencia amorosa, ¿no? Que son estos grandes temas que atraviesan toda vida y que en su poesía adquieren pues una cristalización única, porque además es un poeta que, a pesar de esos recursos suyos como son la ironía y la distancia crítica, que pone siempre estas cosas en juego, es un poeta de una emocionalidad muy directa. También de Mallarmé, de las palabras de la tribu, del coloquialismo, cómo introduce, cómo hace una poesía muy compleja, muy moderna en su elaboración, pero al mismo tiempo muy directa, con un contenido emocional que resulta muy próximo al lector, con la que es muy fácil entrar en comunicación e identificarse en ese juego de espejos, ¿no?, y de cuestionamientos que propone, pero siempre desde una sentimentalidad muy tierna y desde una capacidad emotiva directa y profunda, que todavía hoy la hace muy vigente, muy moderna. Yo creo que es el primer poeta que de una forma moderna realmente trae el coloquialismo a la poesía española. Hay ejemplos previos en la generación del 27, pero no de esa forma que lo hace Jaime Gil de Viedma. Yo creo que hoy, luego, la poesía a lo mejor ha tenido unas tendencias más crípticas, y él siempre tuvo una necesidad de comunicar, de conectar a través de la poesía directa, ¿no? A pesar de, como digo, que es muy compleja en los juegos de desdoblamientos, que también los he planteado en la película, donde él se ve a sí mismo en muchas ocasiones, ¿no? Y eso yo creo que hace que su poesía todavía hoy sea de las más leídas. Sí, y hablando de los poemas, en la película se recita contra Jaime Gil de Viedma, ¿no?, que tiene un verso que dice: si no fueras tan puta. Y bueno, hay una frase de Miguel Dalmau en la biografía que dice: jamás la palabra puta había sonado así. Sí, jamás sonó de esta forma. Sí, además es que el tono de la actitud de los modos verbales que él trae del habla cotidiana, y en el contexto del poema adquiere otra significación, ¿no? Pero los trae de ahí, ¿no?, de esa habla de la calle, y consigue que en el poema, jugando a contraste con los versos que le anteceden o que vienen después, cobre una dimensión totalmente diferente. Pues sí, sin duda es el poeta del coloquialismo, a veces incluso de la jerga un poco, casi por excelencia. Pero bueno, mencionabas antes su generación, esta generación que tuvo que vivir el franquismo desde una visión decididamente izquierdista. Pues háblanos un poco de esta izquierda divina con la que compartió Camilo Gil de Viedma, y sobre todo cómo ha sido retratada en la película.
yo creo que, en primer lugar, yo creo que después de la generación del 27, la más importante y sobre todo a nivel poético es la de los 50, es a la que pertenece Jaime Gil de Viedma, junto a Barral, Ángel González, Caballero Bonal, José Agustín Goytisolo, José Hierro también. Entonces, digamos que esta, como generación de los 50, como he dicho antes, albergan la frustración íntima de estos poetas. Ellos la asimilan a la frustración general del país en ese momento en el que todavía se vive bajo una autarquía, y pueden identificar su propia frustración con la frustración general de los españoles, ¿no? Yo creo que hasta ahí podríamos hablar de la generación de los 50. Un poco, si llegamos hasta el 62, con primero las huelgas, los movimientos estudiantiles del 56, 59, luego la huelga de mineros de la cuenca de Asturias, que es duramente reprimida por el franquismo, pero que se extiende, ¿no?, por toda aquella zona, y todo eso, esa generación cree realmente que ahí el régimen, algunos de ellos piensan seriamente que puede llegar a caer, ¿no? Hay el Partido Comunista con su huelga nacional pacífica. Luego todo eso se frustra, llegan los tecnócratas del Opus Dei, ya se han puesto las bases de los americanos en España, ya cuentan con Franco, tanto los americanos como las respetables democracias europeas, en el contexto de la Guerra Fría, y de repente uno hace cuentas y dice que Franco pues va a morir en la cama porque les cumple un papel, ¿no?, al contexto político histórico del momento, como he dicho, en el marco de esa Guerra Fría. Entonces, ya en los años 60, mediados, los planes de desarrollo, la inmigración empieza a traer divisas, el turismo igualmente. El régimen de Franco además se estabiliza económicamente, y el español medio, que pasa de vivir en un cuartel, en una autarquía, sin que se hayan abierto las libertades, por supuesto, en España, pero pues ya tiene el problema de las letras, del electrodoméstico, del 600, de comprarse una casa a plazos, etcétera. Y de repente las preocupaciones del grueso de los españoles, que empieza a crearse una clase media, ya no pertenecen a la frustración de esta generación de escritores, ¿no? Y ahí entra en esa escena, ya a mediados de los 60, los 60s españoles, pues el mundo de la Boîte Boccaccio, la Gauche Divine. Es una generación inmediatamente posterior a la de Jaime Gil de Viedma. Son más jóvenes, que efectivamente tienen una vivencia, estamos hablando de Barcelona, no de Madrid, de crear un ambiente cultural más libre, gente también generalmente perteneciente a la burguesía, con sus carreras, con su cultura, que han empezado ya entonces, se empieza a viajar, saber idiomas, tiene una sensibilidad moderna que ya había demostrado previamente Jaime Gil de Viedma, y entonces él encaja en ese paso de época, en ese cambio de época, de los 50 a los 60, él encaja en ese contexto nuevo, cultural, de fotógrafos de moda, actrices y modelos, cineastas, editores, arquitectos. Jaime Gil y otros de su generación, como Carlos Barral, encajan como iconos también, ¿no? Son como los padres, ¿no?, de esa generación nueva, de esa Gauche Divine, esa izquierda divina, que pues de alguna forma, y así se dice en algún diálogo de la película, que bueno, ya que no se muere Franco, nosotros vamos a tratar de actuar sin perder ese espíritu de resistencia antifranquista, pero vamos a ser los mejores en lo nuestro, y además todo lo libre que podamos, a pesar de vivir bajo una dictadura, ¿no?